Las 8 de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Ampliación de Noticias. Hoy sábado 5 de septiembre del año 2020, un año que difícilmente olvidaremos en el futuro. La agenda del programa de hoy ciertamente está influenciada, ¿no?, por lo que ha ocurrido ayer en el Congreso de la República. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, expuso durante 4 horas las 82 o respondió a las 82 preguntas que le hicieron los congresistas en 2 pliegos interpelatorios, 2 cuestionarios congresales. Pero cuando uno iba escuchando las preguntas, las respuestas de la ministra, las preguntas del relator, las respuestas de la ministra, caímos en cuenta aquí en RPP que de las 82 preguntas formuladas, 40 ya estaban repetidas. Es decir, 40 preguntas se volvieron a hacer, haciendo simple matemática. Si duró 4 horas toda la exposición de la ministra, pues nos ahorramos 2, o nos hubiésemos ahorrado 2. Más allá de eso, que, ojo, falta de respeto, ¿no?, a la ministra, y a la transparencia, ¿no? Porque una sesión congresal no es un hecho aislado. Una sesión congresal tiene finalmente que ver con los destinos de todos, porque allí se discuten leyes que finalmente tienen una influencia directa o indirecta en nuestras vidas. Bueno, pero quien toma la palabra ahora es quien probablemente, o el ministro que probablemente le siga los pasos en este ejercicio parlamentario democrático, ¿eh? Hay que decirlo, la interpelación es una facultad del Congreso de la República, pero la censura ya es otra cosa. Hablo de la ministra Alba, no es que esté censurada, no, sino que hay 3 bancadas del Congreso que, sin que haya terminado esta sesión, porque es el día lunes cuando termina finalmente el debate y la dúplica de la ministra de Economía, allí finalmente quedará allí o habrá una moción de censura, que, como les digo, ya hay 3 bancadas que la están preparando. Unión por el Perú, Podemos Perú y el FREPAP, que son 3 bancadas que abierta y explícitamente han dicho que quieren censurar a la ministra. Pero sus votos no llegan ni siquiera a la posibilidad de que se presente esta moción. Se necesitan 42 votos para que esta moción entre a debate y se necesitan 66 votos para que la ministra sea censurada. En pandemia es una situación francamente preocupante, inquietante por demás, porque además hay políticas económicas que se tienen que conducir y liderar. Les decía que quien puede seguirle los pasos, me refiero a ir a una interpelación, es el canciller de la República, Mario López, que está con nosotros y vamos a conversar en extenso con él. Canciller López, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Un gusto participar en el programa. Muchas gracias por la invitación y dispuesto a responder a las preguntas de la agenda externa que estamos siempre revisando. Sí, es parte también de nuestras consultas, pero como decía yo en la presentación, queríamos empezar hablando de lo que puede, digamos, ocupar su agenda en los días siguientes, porque se está pidiendo que usted también comparezca. La bancada de Acción Popular ha hecho suyo ese clamor, que usted comparezca en una interpelación por el nombramiento del señor Vicente Ceballos como representante del Perú ante la OEA. Hay muchos cuestionamientos de sectores evidentemente contrarios al gobierno con respecto a esta designación. ¿Cuáles, le preguntaría yo para empezar, han sido las razones para elegir al señor Ceballos como representante del Perú ante la OEA, cuando también es sabido en Corrillos que un grueso sector, no poco, importante, de embajadores diplomáticos están un poco enfadados, fastidiados, porque es en realidad a ellos quienes les corresponde? Hay una atribución presidencial, pero ¿cuáles fueron las razones cuando usted lo discutió con el presidente para que se elija a Ceballos en este cargo? Jaime, yo he escuchado la eventual convocatoria
al Congreso en una eventual interpelación, y siempre he manifestado mi disposición a concurrir. He estado presente en 3 de las 4 reuniones de la Comisión de Relaciones Exteriores, dando cuenta sobre diversos temas de la agenda externa. Uh-huh. En esa condición, pues, si me convocan nuevamente a una nueva convocatoria del Congreso, pues estaré ahí presente. Pero yo he manifestado anteriormente que no entendería una convocatoria a una interpelación cuando lo que he hecho es justamente cumplir con la Constitución y con las normas. Uh-huh. Y ese es uno de los puntos. Le preguntaba por las razones. Yo he resaltado a lo largo de todos estos Canciller, días disculpe, que lo interrumpa. Al nombramiento disculpe que lo interrumpa. Justo, ahí iba. ¿Cuáles fueron? Sí, disculpe, canciller. No, le decía que si pudiéramos o pudiera usted explicarle al país cuáles fueron las razones para la designación del señor Ceballos como representante ante la OEA. 7 razones, o 7 motivos por el cual se han designado al ex premier Vicente Ceballos 7 motivos. En la representación del Perú ante la OEA, y ya se encuentra ocupando el cargo. Uh-huh. En primer lugar, la Constitución, las leyes prevén y enmarcan ese nombramiento. Y el presidente tiene esa potestad personalísima, y yo siempre subrayo el régimen presidencial que está en el artículo que permite al presidente nombrar directamente a los embajadores. ¿Pero usted estuvo de acuerdo? En segundo lugar, está el tema... Perdón, no lo escucho bien, Jaime. ¿Ahí me escucha bien? Ahora sí. Hola, 1, 2, ahí, perfecto. No, le decía si usted también estaba de acuerdo. Sí, por supuesto, es una potestad del presidente, ¿no? Y es una potestad personalísima, reitero. Un segundo elemento es que ese nombramiento de embajadores políticos que está en la ley, en las normas peruanas, pues no afecta de ninguna manera la institucionalidad de Torres-Tagle. Y eso también lo he venido subrayando, porque la ley del servicio diplomático incluye esa posibilidad presidencial de convocar hasta un 20% del número total de misiones diplomáticas y representaciones del Perú en el exterior. Uh-huh. Un tercer elemento es el que no se trata de un caso inédito. El presidente de la República por primera vez está utilizando esta prerrogativa, y todos los anteriores gobiernos han designado a lo largo de los últimos años. Es que ha sido justamente, perdóneme, ha sido una medida siempre cuestionada en el pasado, porque eran personas que habían sido ministros y parece, ¿sabe como qué? Como un premio consuelo, como un regalo, ¿no? O sea, tú has sido una persona leal a mí políticamente, entonces yo te regalo a ti este puesto. Entonces ese es el sabor amargo que deja la designación, entre otras razones, ¿no? En el pasado tal vez no se había previsto la modificatoria de la ley de servicio diplomático, que ahora establece desde hace unos años algunas condiciones justamente para que personas que no sean miembros del servicio diplomático de la República puedan ocupar ese cargo diplomático. Uh-huh. Y ese es un cuarto elemento que habría que destacar. El señor Ceballos cumple justamente esos requisitos establecidos en la ley del servicio diplomático para ocupar un cargo de esta naturaleza. Yeah. Otro elemento adicional es que los países de la región vienen designando a representantes no de carrera en el cargo de representante permanente ante la OEA. Si revisamos rápidamente la lista de nombrados, tenemos a 6 o 7 países de la región, solamente de la región, y un 40% del Caribe, que han designado a personas que no forman parte del servicio diplomático de carrera. Uh-huh. Otro elemento adicional es que esos méritos que señalaba que están establecidos en la ley, pues también son cumplidos por el señor Ceballos, de tal manera que 4
grandes áreas, los grandes temas de la OEA que están vinculados a la democracia, a los derechos humanos, al desarrollo sostenible y a la lucha contra la seguridad, contra la inseguridad o acciones a favor de la seguridad en la región, la seguridad hemisférica, pues no forman parte de esa agenda que el señor Ceballos conoce bastante bien. Un elemento adicional es que en esa representación permanente él va a contar con un equipo profesional de la Cancillería que lo va a apoyar en las tareas que tienen por delante. Y un último elemento que yo quisiera resaltar sobre todo, porque se ha comentado en estos días en algunos medios, es que esta designación de ninguna manera va a afectar o tiene algún tipo de incidencia en el proceso electoral en que nos encontramos en el Perú. De tal manera que yo quisiera descartar completamente cualquier suposición de que la OEA o la Cancillería o el gobierno del Perú se va a prestar a un nombramiento de esta naturaleza para afectar un proceso de elecciones generales en el Perú que nos hemos comprometido a realizar de manera honesta, transparente y participativa el próximo año. Muy bien, son las explicaciones del canciller Mario López. Permítanos una brevísima pausa. Hay también otros temas por los cuales hablar. Ciertamente, solo a pie de página, habían cuestionamientos a la designación del señor Ceballos, los hay, por eso hay una interpelación en ciernes a usted. Pero claro, vino la señora Marta Chávez y habló de que mejor debería ir a Bolivia y todo se enredó, ¿no? Y todo se empantanó. Y claro, nos dirá después de la pausa si han llegado a alguna clase de, no sé, notas diplomáticas. Hay preocupaciones de senadores en Bolivia, por ejemplo, que han hablado esta semana con nosotros por esas expresiones. Claro, lo que era una discusión política, por decirlo así, por la designación del señor Ceballos, el señor Ceballos estuvo, digamos, ya libre de esas indicaciones porque, claro, le dijeron que se vaya a Bolivia y eso fue pues un acto racista. Permítanos una pausa, canciller. Regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias. No se vayan. Me dicen tapabocas, pero no me voy a quedar callada. Si no me usas correctamente, no puedo protegerte. Estar tan cerca de los demás no hará que avancemos más rápido. Más bien rapidito nos podemos contagiar. Tranquilo, no tengas miedo, porque si te cuidas, nada malo te puede pasar. Por eso, lava y desinfecta tus manos. Guarda distancia de por lo menos 2 metros. Usa bien la mascarilla y no la compartas con otras personas. Sigamos cuidándonos. Una señora que había entrado en trabajo de parto. Me han dicho que ella tiene el COVID y por eso que no la pueden atender. De la maternidad me han dicho que no tiene... Somos 600 que estamos con este síntoma de pandemia. ¿Hay 600 que están enfermos? Así está. Estamos al teléfono con Rita Suaña. Esta pandemia nos ha afectado, no tenemos economía. Porque tú eres nuestra razón de ser. RPP, la voz del Perú. Dicen que en la zona está encendida, que el bajo reventando tu bocina. Quieres música urbana, pues toma. Lo que suena es Radio La Zona por la noche y la escucho por la mañana. Cuando me voy de party todo el fin de semana. Esa es la que escuchas tú. La Zona. Radio La Zona en Lima 90.5. Tu música urbana. Hola, hoy quiero hablarte sobre cómo puedes negociar tu deuda con otra institución financiera. Lo más importante que sepan es que cuando ustedes vayan a realizar ese trámite, tienen que tener 2 cosas bien presentes. Al vender una deuda, deben de conseguir una mejor tasa de interés, con lo cual el monto total será menor a pagar. Y la otra es que puedan tener una cuota que sea más conveniente en estos momentos al presupuesto que ustedes pueden tener. Por lo cual, seamos atentos a las tasas de interés que nos van a ofrecer y cómo nosotros podemos aprovecharlas a nuestro favor. Por eso es muy importante que hagamos un análisis de las diferentes instituciones financieras. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales.
En este tiempo, debemos estar unidos e informados frente a la COVID-19. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, mantente al tanto en Todo sobre el Coronavirus con el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta. RPP, la voz del Perú. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Continuamos aquí en Ampliación de Noticias. Hoy sábado 5 de septiembre del año 2020. Estamos conversando con el canciller Mario López. Y hay un tema que también parte de esta gimnasia parlamentaria de la interpelación, pero se está hablando de una probable censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alba. De hecho, UPP, Podemos, FREPAP están ya preparando una censura, y por lo menos están ya propensos a ella. Pero los votos no le alcanzan todavía. Pero hay entonces esta situación en ciernes. Usted, que tiene un nivel de comunicación, de información, de seguimiento a lo que sucede fuera de nuestra órbita, de nuestras fronteras, ¿cómo proyecta una probable censura a una ministra de Economía en el Perú para los agentes internacionales en medio de una pandemia? ¿Cuál cree usted que sería, digamos, la reacción? ¿Cuál es su análisis sobre ello a la luz de las noticias de fuera? Definitivamente, Jaime, no sería en ninguna buena señal hacia afuera. La ministra de Economía goza de muy buena reputación en los diferentes niveles de los organismos económicos y financieros internacionales. Una medida de esa naturaleza para alguien que ha cumplido con responder acertadamente al largo cuestionario y que ha estado en todo momento muy bien dispuesta a desarrollar un trabajo de acompañamiento con el Congreso de la República, pues no sería adecuado. En todo caso, reitero que una decisión de esa naturaleza afectaría además a la imagen del Perú. Pero claro, que se produzca una situación así, ¿cuánto puede, digamos, afectar las inversiones, conociendo usted, digamos, a los agentes externos? ¿Podría haber un impacto en la inversión, digamos, que necesitamos en el corto y en el mediano plazo? Recordemos que en esta etapa de reactivación económica en que estamos inmersos y desarrollando paralelamente a atender la crisis sanitaria, hemos señalado de que el Perú goza de una estabilidad grande, atractiva para las inversiones extranjeras. Hemos desarrollado toda una estrategia para colocar en el mercado internacional proyectos de inversión, y ayer justamente la ministra de Economía lo señalaba en su intervención ante el Congreso. Estamos llevando a cabo un trabajo conjunto de varios sectores para lograr que esos proyectos de inversión atractivos para el inversionista extranjero pueda darse en los próximos meses, pueda ser atendido en los próximos meses. Y una medida de esa naturaleza pues le quita esa seguridad que el inversionista siempre reclama. Adicionalmente, hay que señalar de que en esta etapa de reactivación también resulta siendo importante ese nivel de vinculación con los organismos financieros internacionales. Recuerden que estamos desarrollando también negociaciones, tratativas, adquiriendo algunos niveles de endeudamiento,
que pasan por una gestión de la ministra de Economía. Canciller, yo le quería preguntar por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Perú, la Cancillería peruana, ¿va a apoyar a Cuba en su postulación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Sí, Jaime. ¿Y por qué, y esta es una dictadura, situación que no es nueva, Jaime. ¿Pero por qué apoyar una dictadura? Para que la población lo entienda claramente. En primer lugar, la política exterior del Perú es una política de Estado y mantenemos los lineamientos permanentes defendiendo los intereses del país. En segundo lugar, nosotros desarrollamos una política externa comprensiva, es decir, logramos desarrollar una estrategia de vinculación con todos los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas. Y la diplomacia peruana se ha caracterizado justamente por desarrollar ese tipo de vinculación en los diferentes campos y en las diferentes acciones previstas dentro de nuestras estrategias de política externa. En tercer lugar, habría que ser claros que con Cuba mantenemos muy buenas relaciones diplomáticas, al igual que lo tenemos con otros países que pueden estar por eso, lo que quiero confrontados, como Estados Unidos o China. De acuerdo, pero en el caso ¿por qué del Consejo... una dictadura? Perdón. Digamos que eso es fundamental para que el público lo entienda. Es una dictadura, no hay libertad de prensa, hay perseguidos políticos, tienen 49 años en el gobierno. Entonces, ¿cuál es la razón de apoyar una dictadura? Es lo único que me gustaría que quede claro. O no importa si son dictaduras o democracias cuando se trata de apoyar. Desde el año 80 en adelante, los diferentes gobiernos del Perú han venido apoyando a Cuba dentro de esta política de vinculación con los países de la región. Y en esa línea de política externa nos hemos vinculado con Cuba en diferentes áreas, como el de la cooperación, como el de los intercambios, etcétera. Los países también desarrollan entre sí apoyos recíprocos en los organismos internacionales sin que ello signifique que estamos avalando ninguna política del otro país, es decir, ningún tipo de aval está expresado en esta decisión del Perú. Es un tema de buenas relaciones que usted nos está reseñando. Esa candidatura. Es un tema de buenas relaciones, de acuerdo. Esas buenas relaciones pasan también por los compromisos, Jaime, de reciprocidad, de apoyo. Hay que recordar que Cuba nos apoyó al Perú en su incorporación al Consejo de Derechos Humanos en el 2017. Ahora toca que la región de América Latina y el Caribe dejen 3 puestos, y sean ocupados por otros 3 países, con lo cual en la región de América Latina, en el GRULAC, como se denomina, el Grupo Latinoamericano del Caribe, hay una suerte de presentación del mismo número de candidatos con el mismo número de países que están saliendo. Se nos acaba el tiempo. Perdone, canciller, disculpe. El tema de las vacunas. Quiero pasar a un siguiente tema porque este tema sin duda despierta toda la ansiedad y la premura deseosa de la gente porque la vacuna llegue en las fechas en las que se han programado, o por lo menos en las fechas que se han anunciado. El calendario sigue tal como está. Cuando, Sinopharm ya está ya llegaron los chinos, hubo una recepción suya, la ministra Massetti también, deben comenzar ya las pruebas de la fase 3, ¿todo está caminando en orden? Sin duda, Jaime, y esa es la materialización de las negociaciones que hemos llevado a cabo desde abril a la fecha. Tenemos ya estos resultados tangibles, estas pruebas o ensayos clínicos que se van a desarrollar en el Perú, no solamente de Sinopharm, que ya se encuentra en el Perú, sino también de los laboratorios
AstraZeneca y Pfizer, que van a desarrollar estas pruebas. Esa es una forma de acceder a la vacuna. Tenemos también las negociaciones para las compras anticipadas y, por supuesto, estamos participando en esta iniciativa de COVAX Facility, con lo cual pensamos que vamos a poder reunir esa cantidad de vacunas que requiere la población peruana. Hay que recordar que son vacunas con las cuales vamos a atender al 92% de la población, y ese es un esfuerzo grande que se viene desarrollando de manera multisectorial, con participación del Ministerio de Salud, con CITEC, el Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores, incluyendo la academia, como hemos podido ver con la Universidad San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia en la realización de estos análisis clínicos. Creo que ese es un tema donde la población tiene que tener muy claro que vamos a llegar con la vacuna el próximo año. Hemos previsto que a fines del primer trimestre tengamos ya, Dios mediante, si es que los proyectos de vacuna ya se encuentran culminados, tendríamos ya los procesos de vacunación en el Perú. De acuerdo. El canciller Mario López con nosotros. Muchas gracias, canciller, por atender nuestras consultas. Brevemente, por favor. Si me permite, Jaime, hay una noticia que se va a desarrollar hoy día, y yo lo había anticipado, y es que finalmente vamos a contar con la extradición de Edgar Paz Rabines, vinculado con el caso Utopía. Queda hoy día a la 1 de la tarde al Perú, finalmente después de 18 años. Esta es una tarea conjunta entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Cancillería, por supuesto, que además ha tenido el apoyo de las autoridades mexicanas. De tal manera que yo quería señalarlo, anunciarlo, ya lo había anticipado hace unos días, y creo que esa es una buena noticia dentro de lo que resulta siendo el compromiso del gobierno en los procesos de extradición. ¿A qué hora entonces arriba al país Edgar Paz Rabines, que para quienes no lo recuerdan era uno de los dueños de la discoteca Utopía, que se incendió matando jóvenes inocentes en el año 2002? 18 años han tenido que pasar para que este señor comparezca ante la justicia peruana. ¿A qué hora llega? ¿Nos confirma, canciller, por favor? A la 1 de la tarde de hoy día. 1 de la tarde de hoy día, perfectamente. Todo ya está dispuesto, previsto, debemos inferir, para que las autoridades peruanas reciban hoy a la 1 de la tarde, tal como lo está confirmando el canciller Mario López, a Edgar Paz Rabines, del caso Utopía, uno de los dueños de esa discoteca Utopía. El gobierno de México accedió a extraditar a uno de los dueños de esa discoteca que terminó en tragedia. Jaime, y ese es un mensaje muy potente para los empresarios, los malos empresarios que no cumplen con las normas y las leyes. Así es, así es. Gracias, canciller López. Muchas gracias por esta entrevista. Sí, es verdad, es un mensaje para los malos empresarios que no cumplen la ley. Probablemente el canciller se refería, o así lo hemos entendido, a los dueños de Tomás Restobar. Pero ahí no hay una sola responsabilidad. Ahí también hay una responsabilidad que también está por llevarse al fuero parlamentario del ministro del Interior, porque los oficiales, los policías a cargo de la misión de desactivar la fiesta clandestina o ilegal mintieron, de acuerdo a las cámaras de seguridad de Tomás Restobar, que encima los archivos de video desaparecieron. Entonces hay una responsabilidad en los empresarios como los de Tomás Restobar, pero en este caso, el de Tomás Restobar, también hay una responsabilidad de la policía que se tiene que aclarar, pero por lo menos ya llevan las de perder, y también una responsabilidad política en el ministro del Interior. Pausa y regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias.